El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se hallaba Jesús con sus discípulos en Galilea y les dijo: El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lo van a matar, pero al tercer día va a resucitar. Al oír esto, los discípulos se llenaron de tristeza. Cuando llegaron a Cafarnaúm, se le acercó a Pedro los recaudadores de impuesto para el templo y le dijeron: ¿Acaso tu maestro no paga el impuesto? Él les respondió: Sí lo paga. Al entrar Pedro en la casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? ¿A quién se le cobran los impuestos? ¿A quiénes les cobran los impuestos los reyes? ¿A los hijos o a los extraños? Pedro le respondió: a los extraños. Entonces Jesús dijo: Por tanto, los hijos están exentos, pero para no darles motivo de escándalo, ve al lago y echa el anzuelo, saca el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda. Tómala y paga por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Nos sentamos brevemente. Queridos hermanos, el día de hoy nos encontramos con este pasaje evangélico. Y es muy interesante, debido a que podemos encontrar dos puntos muy concretos. Primeramente, pues el sentido del Hijo del Hombre va a ser entregado. Y es que a veces pensamos que si estamos con Jesús, las cosas van a ser fáciles, nos va a ir bien, no vamos a tener ningún problema, no vamos a tener ninguna contrariedad, y nada más lejos de la realidad. Porque si el Señor nos enseña algo, es el camino de la cruz, del sufrimiento. Y por eso dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y la cruz no es algo fácil, sino es algo que nos va a costar. Ciertamente, nuevamente, que regresamos a semáforo amarillo, que como ya estaba, y nuevamente los templos al 50% de la capacidad, y esto que para prevenir que el contagio y todo. Pero hasta cierto punto podríamos preguntarnos, pues ¿quiénes son los que se están contagiando? Y pues la realidad son los que están vacunados. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Ciertamente pues también con la vacuna te inyectan el virus, de todos modos. Si no lo tenías, ya lo tienes. Y pues como te puede funcionar de que no te pase nada, como que se puede desarrollar completamente y te pase algo. Así que la vacuna no es la salvación y la panacea que todo el mundo pensaba. Ciertamente sí. Y podríamos preguntarnos: ay, Padre, pero ¿por qué en este tiempo, si ya se ha controlado, por qué otra vez tantos casos? ¿Y por qué la gente se muere? Pues porque es regla de vida. Tanto nos podemos morir hoy, mañana, pasado mañana, dentro de un año, dentro de 10 años, cuando el Señor lo tenga. La pregunta es: ¿nosotros estamos preparados para eso? Y es ahí donde tenemos que descubrir. Muchas veces le tenemos miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en Dios. Y dirán: ay, Padre, ¿qué tiene que ver la confianza en Dios? Si de aquí vamos a pasar a la casa del Padre, pues ¿a qué le tenemos miedo? Pues a presentarnos a Dios. Ciertamente, a veces, porque no hemos hecho la voluntad de Dios, porque no nos hemos portado como hijos. Y ahorita vamos a hacer ese vínculo con el ser hijos. Porque nos hemos comportado como, tantas veces que vemos a Dios como un maguito que me va a resolver la vida. Como, ahí un Dios tiendita de conveniencia que solamente cuando necesito algo, sí voy a misa y me presento con Dios y hago oración, pero no necesito nada y me olvido de Dios completamente.
No, tenemos que entrar en este sentido, en descubrir cómo es mi relación con Dios. Y dice precisamente la segunda parte, ¿a quiénes se les cobran los impuestos? ¿A los hijos o a los extraños? A los extraños. ¿Y cuántas veces nosotros actuamos como extraños ante Dios? Ay, Padre, ¿cómo? Ay, mira, Diosito, si me cumples este favor que te pido, voy a ir por un mes a misa. Y vamos el mes a misa, le terminamos de pagar y ahí te ves, Diosito. Ay, Diosito, mira que si se sana mi familiar, mira, voy a hacer muchas obras de caridad. Sí, se curó tu familiar y ya terminé mi pacto con Dios. Vemos a Dios como un negociante. Te doy, me das. Entonces, ¿somos hijos o somos extraños? A veces podríamos decirle, Señor, mira, tengo esta necesidad, ayúdame. Y el Señor posiblemente no te dé la solución que tú querías en ese momento. Pero como hijos tenemos que saber, y aquí le podría preguntar a ustedes como papás, ¿todo lo que piden sus hijos se lo dan? No, ¿verdad? ¿Por qué? Ay, Padre, porque tiene que aprender a valorar. Ay, Padre, porque esto le va a hacer daño. Ay, Padre, porque esto. Pues igual Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y a veces por ahí había una revelación privada de una alma condenada, y se llama así, carta de una alma condenada. Su amiga, que si mal no recuerdo era religiosa, y pues una vida tan mal que pues sufre un accidente y se muere. Y esta religiosa pidiendo por su eterno descanso hasta que se le manifieste y dice, ya no pidas por mí. ¿Por qué? Porque en lugar de hacerme un bien, me estás torturando porque estoy condenada. Y dice, y bueno, le agradezco a Dios en su misericordia que me haya quitado la vida en este momento, porque si hubiera seguido me hubiera ido más profundo en el infierno. Y es precisamente a veces la solución que Dios nos da no parece que sea la mejor, según nuestra propia visión, pero a lo largo va a ser la mejor opción, porque Dios nunca va a querer un mal para nosotros. Ay, Padre, y si no quería un mal para esa muchacha que dice de esa carta, ¿por qué se murió? Pues siempre Dios va a querer lo mejor para nosotros. Y de hecho, hasta en la Biblia escuchamos que dice, Dios quiere que todos sus hijos se salven y lleguen al pleno conocimiento de la verdad. Pero tampoco Dios nos va a obligar. Si yo no quiero, pues, ¿qué va a pasar ahí? Está como veía por ahí un joven que pues tiene unos videos ahí subidos en las redes sociales y decían o le preguntaban, ay, ¿por qué si tú te dices católico y muy seguidor de Dios, por qué ofendes a los demás como protestantes? Dice, bueno, el ser protestante no es una ofensa, porque si nos vamos verdaderamente pues al sentido, pues están protestando contra las leyes de la iglesia y por eso se separan para hacer sus nuevas denominaciones cristianas. Sí. Y dice, y luego le dicen, bueno, pero entonces ¿por qué les achacas un pecado de ser protestantes? Y dice, no, en ningún momento yo les achaco un pecado de ser protestantes. El pecado más bien sería el de ser apóstatas, pero esa es otra historia. ¿Por qué? Porque ¿cuántos de nuestros hermanos cristianos no católicos fueron católicos? Y se salieron porque, ay, no, es que ahí no es que allá tampoco. Y por ahí hay un video del ex pastor Scott Hahn, que yendo a una misa para criticarla, pues terminó convirtiéndose. Y pues tanto así que su hijo, si mal no recuerdo el mes pasado, se ordenó sacerdote. Y es precisamente el descubrir que en la Iglesia Católica está todo. Ay, Padre, pero es que ahora con que quitaron la misa tridentina, y podríamos preguntar, ¿y realmente cuántos de nosotros hemos ido a misas tridentinas? Ay, no, Padre, pero pues es tradición de la iglesia. Sí, es tradición de la iglesia, pero no podemos pelear por algo que no hemos vivido.
Ay, Padre, pero es que esto y es que el otro. Pues ora por tus sacerdotes, ora por tus obispos, ora por el Papa. Ay, pero es que si son re malos, pues por lo menos para que Dios les dé el don de la conversión. Pero ¿qué es lo que hacemos? Criticar. ¿Qué es lo que hacemos? Juzgar. ¿Qué es lo que hacemos? Condenar. Entonces, ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Al cabo, acaso Dios nos invita a que juzguemos, a que condenemos, a que critiquemos? No. Entonces, ¿cómo estamos actuando? ¿Como hijos o como extraños? Y esto es lo que tenemos que ir aprendiendo. El cristianismo se basa en seguir a Cristo, tal como Él vivió. Es el aprender a ser como Cristo fue. Por eso hasta San Pablo en su carta a los Gálatas dice, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y entonces, cuando vivamos o Cristo vive en nosotros, veremos las cosas de forma distinta. El mismo Señor en el hecho de la muerte no está diciendo, ay Señor, mira que ellos son malos porque me están matando, destrúyelos. No. Padre, no le tengas en cuenta esto porque estos no saben lo que hacen. Justifica y pide por ellos. ¿Y nosotros qué hacemos? Ay, no, es que el padrecito tal hizo tal cosa. Ay, no, y es que el obispo tal hizo tal cosa. No, y es que el Papa dijo. ¿Y a qué horas vas a pedir para que se conviertan? Ay, Padre, pero es que el Papa es el Papa, sí, pero el Papa también es hombre. El obispo también es hombre, los padrecitos también somos hombres. Y por ser hombres somos pecadores y podemos equivocarnos y podemos fallar. Pero también tenemos el don de la conversión. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Hasta en el último segundo de tu vida te doy oportunidad de que te arrepientas. Pues, ¿juzguemos? No. Pidamos para que se conviertan, para que podamos vivir todos juntos, ahora sí, el plan de Dios, para que podamos vivir como hijos de Dios, y no como hijos, como el mismo Hijo de Dios, del cual participamos todos desde nuestro bautismo. Por eso, pidamos al Espíritu Santo que nos haga siempre hijos en el Hijo de Dios. Que así sea, para gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer nuestra oración de Padre Carlos de Foucault. Padre, me pongo en tus manos. Haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre. Te confío mi alma. Te la doy con todo el amor de que soy capaz porque te amo. Y necesito darme a ti, ponerme en tus manos, sin limitación, sin medida, con una confianza infinita, porque tú, Señor, eres mi Padre. Amén. Nos sentamos y continuamos con nuestra celebración.